Voy a empezar ahí. Vamos a grabar, que no se nos olvide. Estamos bien. Hola, bonita tarde. Hola, Ceci. Hola, Catita, qué gusto tenerlas. La verdad es que pensé que no iba a haber nadie por el horario, pero bueno, igual queda grabado. Lo bueno es que las puedo ver. Si es que alguien puede quedarse con la camarita, eso me da un poco de feedback, porque si no uno como que está medio hablando solo y se pierde el hilo. ¿Ya? Las que puedan mantenerse ahí me van haciendo gestos. Hola, Caro, qué gusto. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Así que vamos a dejar de vernos así tan cerquita. Aquí estamos. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Vamos a correr esto para acá. Estamos grabando. Ya. Ya, mis queridas y queridos, por ahí veo un Patricio. Vamos a empezar esta charla. Cuando uno quiere hablar de un septenio, es muy amplio todo lo que tú puedes abarcar dentro de esto, ¿no? Y esta charla yo la hice de una manera en que vamos a integrar el desarrollo de los tres primeros septenios. O sea, ya tenemos una charla que fue el primero, eh, tenemos ahora esta del segundo y después la del tercero, pero justamente para poder comprender el segundo septenio, es necesario que podamos comprender lo que pasa en el primero y lo que pasa en el segundo. ¿Ya? Entonces es bien integral, porque en el recorrido de estos tres septenios, el ser humano logra configurarse completamente para posterior salir al mundo con un yo que se desarrolló en todas las áreas, se apropió de este cuerpo físico, del sentir en este cuerpo, del pensar, y desde ahí sale al mundo y sale al mundo de una manera libre, que eso es muy importante. ¿Para qué todo esto? Para ser libre. ¿Libre de qué? Libre de la herencia, libre de patrones, inercias, ¿sí? Libre de todo lo que va a influir externamente, ¿no? Queremos un yo auténtico, propio, que pueda plasmarse en el mundo desde lo más profundo y que logre hacer su destino y no se quede entrampado en las fuerzas de la herencia o de la inercia familiar, los patrones, etcétera. Lo queremos libre, ¿no? Entonces, de eso se trata todo esto. Me apoyo desde aquí, desde la pedagogía Waldorf, desde la antroposofía, porque es una forma que yo no he logrado dar con algo tan preciso en relación a los procesos, cómo uno va acompañando la infancia, ¿ya? Y, y me pasa que yo hoy en día estoy estudiando la neurociencia a profundidad y tú empiezas a ver cómo es que los estudios de hoy en día empiezan a tener relevancia y empiezan a tener coherencia con lo que dijo Rudolf hace 100 años atrás. Entonces, en algunos aspectos empiezas a notar que ahora recién se está viendo la importancia, por ejemplo, de todo lo sensorial en un primer septenio. Eso lo está viendo la ciencia. Y ahí pueden ver estudios de la Amanda Céspedes, de la Nazaret Castellanos, que están hablando justamente de todo esto, de los sentidos. Recién se está viendo todo esto de los
propioceptores, que son estos sentidos que nos entregan información de nosotros mismos. Antes no se consideraban los cinco sentidos que siempre se han sabido y ahora se reconocen sentidos más que el propioceptor. Y esto lo está diciendo Rudolf con el sentido del tacto hace mucho tiempo. El tacto te entrega información no solo de lo externo, sino que te entrega información de ti mismo, que es todo lo que sucede en un primer septenio. Entonces, para mí esto es un contenido vivo, es una forma muy, muy hermosa de poder acompañar a los niños, porque por eso esta charla es acompañando, porque cómo es que podemos comprender lo que está pasando en su desarrollo, en la etapa en la que están, para poder acompañarlos de la manera en que podamos enriquecer a los niños en vez de empobrecer a los niños, ¿sí? Cuando las relaciones con los hijos principalmente se empiezan a desgastar, con tensión y con repeticiones de problemáticas día a día, que no recoge, que no ordena, que todo el día, bla, 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 se agota, se deteriora la relación y se ve mucho que las familias quedan ahí entrampadas en unas formas que los desgastan a todos. Entonces, por ahí va este enfoque, ¿no? Si le damos una bajada práctica, va a ser justamente a eso, a cómo es que se relacionan con los niños en un primer septenio sin tener que agotarse atrozmente y poder aportar, ¿no? Siempre he sido de la idea y siempre lo voy a hacer y todas mis charlas tienen eso de que cómo hacemos para sacar esto de que la crianza es un agote, es, es, es algo en que no doy más, estoy cansado y finalmente no tiene por qué ser así, ¿no? Hay formas aunque uno no lo crea y entre esas formas son estos conocimientos útiles. ¿Ya? Vamos a comenzar. Aquí tenemos una estructura base que es la misma que ocupamos cuando presenté el primer septenio. ¿Ya? Esto lo vamos a ocupar como guía para darnos un piso de orientación en este camino que estamos recorriendo durante los tres septenios. Vamos a ver que ya lo vimos, el sistema metabólico motor, que es el primer septenio, es todo lo que está en esta partecita, ¿no? Abdomen, metabolismo, ¿no? Todo lo que es el calor, todos estos procesos que pasan anabólicos, metabólicos, todo el cuerpo ejerciendo calor, calor, y el niño rodeado de calor con todas las fuerzas vivas, ¿no? Eso es el primer septenio, vivo, calentito, haciendo, motor. Y por otro lado, nos vamos a ir al polo, que es aquí el tercer septenio, que es acá arribita, ¿no? Que es el polo de la cabeza, el polo del sistema nervioso, el pensar racional, ¿sí? El desarrollo del pensar. Y este desarrollo es un desarrollo frío, ¿ya? Aquí está el tercer septenio, que sería la etapa entre los 14 y los 21 años. Y entre medio de estos dos septenios nos vamos a encontrar aquí al medio con el segundo septenio, que es justamente aquí, ¿no? Aquí al medio, pulmón, corazón, todo lo torácico es lo que se desarrolla en el segundo septenio, ¿ya? Sistema rítmico, aquí, el sentimiento, ¿ya? El yo, que en un principio, en el primer septenio, lo vemos derramado por el cuerpo, en la sustancia, labrando este cuerpo físico para después apoderarse de él, ahora vemos que en el segundo septenio el yo se va a dirigir aquí al tórax y se va a ubicar en el tórax, ¿sí? Ya no va a estar derramado por todo el cuerpo, lo vamos a tener aquí. Por supuesto que todos los sistemas se van desarrollando desde siempre, ¿no? Lo que pasa es que las fuerzas etéricas, que ya las vamos a repasar en un ratito más, las fuerzas van a estar puestas en distintos lugares en los distintos septenios. Y ahora las fuerzas se nos van al tórax. Aquí nuevamente la lemniscata que tanto nos gusta nos muestra que primer septenio, calor, fuerzas calóricas,
Tercer septenio, fuerzas frías, la antipatía y la simpatía. Son dos fuerzas que están presentes en toda la naturaleza. Son dos fuerzas primordiales. Las fuerzas simpáticas son aquellas fuerzas vinculantes, ¿ya? El calor, son fuerzas que integran. Y cuando hablamos de este yo espiritual, esta chispita que baja, ¿no? Que baja a encarnar en un cuerpo, este yo viene colmado, viene de un lugar en donde predominan las fuerzas del calor, y de ahí se organiza todo, ¿no? Y esa es la pureza que trae este yo. Y lo podemos ver, algo muy bonito, una imagen que la conversé con una amiga hace poco, que es profesora, me decía, mira, cuando tú ves a una persona que está con un animalito o con un niño, cómo se relacionan, es que ahí tú puedes ver puramente a este yo espiritual vinculante en el mundo, ¿no? Y es muy efectivo si ustedes logran como verse a sí mismos en esos momentos o ver a otros, realmente ahí está viendo una relación, una conexión muy espiritual, viene el yo a plasmarse directamente. Chángale, ahí. Entonces, aquí predomina el calor, primer septenio, tercer septenio el frío, y al medio nos encontramos con un equilibrio entre las fuerzas del calor y del frío. ¿Sí? Aquí hay un equilibrio. Todo esto estamos hablando de un desarrollo normal, sano. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis cortito. El primer septenio estamos en el cuerpo, ¿cierto? Cuando ocurre una situación traumática en un niño, ¿ya? Fuerte, 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 hay algunas zonas de su cuerpo, puede haber algún órgano de su cuerpo que asimile esta emoción fuerte y ese órgano se va a enfriar. Y cuando se enfría, las fuerzas de desarrollo de lo corporal en el primer septenio quedan inhibidas en cierto órgano. Y ahí es que silenciosamente aparecen las posteriores enfermedades, ¿no? Porque todo lo que pasa en el primer septenio va a pasar en orden del cuerpo físico, ¿sí? Donde falte calor en el cuerpo, las fuerzas se inhiben y los órganos sufren un daño que posteriormente se ve. ¿Ya? Eso es a modo de paréntesis, porque aquí estamos viendo algo muy sano, como debiera ser este equilibrio, ¿sí? Pero no necesariamente es así. Son las tendencias. Aquí es que necesitamos ver cuál es la transformación finalmente que ocurre entre un septenio, desde el primer septenio al segundo septenio. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Y es que en el primer septenio ustedes pueden ver aquí a esta niña que está totalmente expandida, fusionada con el mundo, con todo lo sensorial. Ella está en ese momento sensacionando al mundo, sintiendo el mundo, sintiéndose ella, percibe, ¿sí? Totalmente expandida, ¿ya? Y esta condición infantil poco a poco empieza a menguar y los sentidos sensoriales empiezan a bajar su nivel de vivificación, o sea, dejan estar tan vivos, ¿ya? Entonces empiezan a menguar y es como si empezara a apagarse el mundo externo, ¿sí? Poco a poco va pasando el primer septenio, nos acercamos al segundo, los sentidos sensoriales menguan y se apaga el mundo externo. Y cuando eso sucede, despierta el mundo interior. Y eso es el segundo septenio, despierta el mundo interior. Y cuando despierta el mundo interior, comienza a haber una separación del niño con el mundo. Ya no estoy fusionado como lo vemos en esta foto. No estoy fusionando, no soy parte del todo. Soy un ser que es aparte del mundo. ¿Ya? Eso es el segundo septenio. Y podemos ver, estas fotos son bien explicativas, si se fijan en la posición aquí del niño, es totalmente
contraria a la posición extendida que tenemos aquí. El niño se encoge y deja un espacio cóncavo a su vida interior, ¿sí? Su actitud es otra, es muy distinta a la del primer septenio. Y uno de los primeros hitos que podemos ver que nos habla del comienzo de un segundo septenio es el cambio de dentición. ¿Sí? Es un proceso que podemos verlo muy físico, pero nos está hablando de una tremenda transformación interna que está sucediendo en todo el organismo. ¿Sí? Es muy importante este acontecimiento en la vida, ¿sí? Porque nos habla de un término. Los dientes de leche, que son los dientes heredados, son expulsados del cuerpo, ¿ya? Y esto demuestra que se ha culminado un proceso de transformación en donde esta corporalidad heredada se hizo propia. El yo hizo su trabajo, ¿sí? Apoderándose de su cuerpo a través de las fuerzas etéricas. ¿Ya? Las fuerzas etéricas, como para ponerlas en contexto, son las fuerzas vitales del cuerpo que es para su desarrollo. Yo la mejor manera que las pude comprender es cuando en primavera tú ves cómo es que las plantas de pronto de un día para otro vas al jardín o ves tus plantas y la cosa está así pero creciendo full. Esa imagen para mí te habla de estas fuerzas etéricas, ¿sí? Es este crecimiento pero así tremendo que tú dices, pero ¿qué pasó si ayer no estaba pasando nada y hoy día está pasando todo, ¿no? Esas son las fuerzas etéricas. Entonces, estas fuerzas etéricas estaban puestas en el cuerpo físico y en el momento en que caen los dientes, esas fuerzas quedan liberadas, ¿ya? Quedan liberadas para ser ocupadas en otro desarrollo. ¿Y cuál va a ser ese otro desarrollo? Va a ser el desarrollo del sentir, ¿sí? Y nos vamos aquí al pechito, nos vamos al sentir. En este momento, cuando se caen los dientes, el niño ya está listo para pasar a una básica, ¿ya? Entre los 7 y 9 años, que es el periodo que viene posterior a la caída de dientes, vemos que es un periodo de transición, o sea, los niños están con una patita en un septenio y otra patita en otro septenio. Este es un periodo que nos permite a nosotros, los adultos, poco a poco, ir alejándonos en el sentido de que ya va a empezar el niño a hacer su propia vida, su propio escenario. Sin embargo, nos queda una posibilidad de alargar la infancia. ¿Ya? Es un proceso en donde el, todavía el uso de las imágenes, todavía le van a hacer sentido al niño, todavía podemos germinar en él todo aquello que tiene que ver con un primer septenio, todo este mundo imaginativo, podemos alargarlo un poquito, en la medida en que estas fuerzas que hablamos no se vayan a la cabeza, que es algo que estamos viendo mucho ahora, que las fuerzas se van muy rápido a la cabeza y empieza un desarrollo en donde el cuerpo queda más debilitado, ¿no? No logramos mantener a los niños con la fuerza el mayor tiempo en el cuerpo. Entonces, esta es una posibilidad de poder mantenerlos todavía ahí en ese lugar y junto con eso también, como tienen una patita en este segundo septenio, empieza toda la vida representativa, ¿ya? Todo lo que son el mundo de las letras, el número de los números, pero ojo aquí que es una vida representativa que va a estar ligada a lo anímico, estas representaciones tienen que tener cualidades tan vivas, ¿ya? Y se transmiten de alma a alma. Entonces, es de sentir a sentir. Empieza esta vida interior, por tanto, desde ahí nos vamos a relacionar con los niños, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con las cualidades, como con la experiencia anímica?
La letra, por ejemplo, la letra O es una O que tiene una cualidad de contención, la O abraza, por ejemplo, la M, es muy del mar, tiene otras cualidades, y cada letra, cada número tiene sus propias cualidades. Entonces, de esa forma, vamos nutriendo este periodo de vida hasta llegar a los 9 años. ¿Sí? Los 9 años es un momento crucial en la vida del ser humano. Es la primera gran crisis existencial. Yo tengo una charla entera del Rubicón, pero vamos a hacer aquí un pequeñito repasito para saber qué es lo que sucede realmente a los 9 años. Se le dice que es el ocaso de los dioses. Aquí finalmente se acaba el paraíso, ¿ok? No hay vuelta atrás. Por eso es que se lleva esta imagen del Rubicón. Si ustedes ven ahí, está este río, ¿no? Llega Julio César a la orilla del río Rubicón, venía de conquistar las Galias, llega a este lugar y van a cruzar hacia el Imperio Romano. Julio César se detiene un momento con su ejército porque saben que al cruzar ese río ya no hay vuelta atrás. Y ellos son conscientes de eso, tienen un instante en donde llega la conciencia. Lo que vaya a pasar al otro lado, ellos no tienen idea, no tienen el control, están cometiendo una ilegalidad. Ese río no se podía cruzar estando armados y ellos lo van a cruzar y no saben qué es lo que va a pasar, pero dicen, la suerte ya está echada. Y es lo mismo con los niños, la suerte ya está echada. Por más que intentemos a los 9 años mantener un mundo de fantasía, que llega el ratoncito, que llega el viejito pascuero, qué sé yo, ya no. En definitiva, la conciencia ha tenido una evolución hasta tal punto en que la fantasía ya ha quedado atrás. ¿Ya? Y es un conjunto de culminaciones en el desarrollo de los niños, ¿sí? Hay una poda a nivel cerebral, cognitiva, en donde todo como los conocimientos, los recuerdos que me servían de cómo moverme en un primer septenio, ya no me sirven, y hay podas. Entonces, hay más podas de lo normal. Se saca mucha información para dar paso a todo lo que viene, ¿no? Y los niños realmente quedan como en un cambio de casa. Quedan en un lugar el cual les produce mucha incertidumbre a lo que vaya a venir y provoca mucho miedo. Y empiezan a ver todo tipo de pesadillas en los niños, terrores nocturnos, porque están teniendo su primera crisis existencial. ¿Sí? Yo soy, se dan cuenta que ellos están y están separados y que hay toda una forma de vivir que les resultaba y se sentían cómodos, que ya no se sienten cómodos ahí, que ya no pueden. Entonces yo siempre ocupo aquí un ejemplo muy bonito, que por ejemplo un niño está jugando en un primer septenio y está jugando con un autito, ¿no? Y el auto salta y el niño salta. El auto entra al agua y él entra al agua. O sea, está totalmente jugando y es aquel objeto con el que está jugando, ¿no? Ahora vemos que después de los 9 años, el niño va a jugar a que juega, ¿ya? Puede jugar con los primos chicos, con los hermanos chicos, pero él no va a ser realmente el auto, va a jugar con un auto, pero lo va a vivir desde una forma más externa, no va a estar totalmente compenetrado con la experiencia. Y eso se ve muy evidente. El cuerpo de los niños a los 9 años definitivamente ya es totalmente distinto, todo lo que pueda ser redondito, que ya lo teníamos, ya no está, se pegan un tremendo estirón, ¿no? Y están muy débiles, así frágiles, esa es la palabra, están muy frágiles. Junto con todo esto, al despertar la vida interior en pleno, eh, esta vida interior me va a hablar de mí, ¿ya? Y me va a hablar de un modo. Y ese modo de cómo me vaya a hablar es el temperamento que va a estar predominando en los niños. O sea, en este momento en adelante, a los 9 años, aparece nítidamente el temperamento de un niño. Es su voz interior.
el modo en el cual él va a percibir el mundo, ¿sí? Es de dónde se para. Podríamos verlo también como los lentes que se va a poner, ¿no? Se va a poner unos lentes medio azulitos y lo va a ver todo medio melancólico, o se va a poner unos lentes así como bien cálidos y lo va a ver todo desde una forma más sanguínea, o unos lentes rojos y va a ver todo muy colérico, ¿no? O verdecito, muy flemático, muy vegetativo, ¿ya? Cada uno de estos temperamentos tiene sus cualidades, ¿sí? Y hay una que va a predominar, y ahora la tenemos clarísima. Aparece, a los 9 años aparece. Entonces, a veces los papás comentan como que mi hijo se apagó de pronto, ¿no? Tienden un poco en esta edad a retirarse, a tener más vida en sus piezas. Es cuando empiezan a cerrar la puerta, a querer estar solos. Los papás nos preocupamos, ¿qué estará pasando? Es propio de la edad. Están comenzando a armar su identidad, se están conociendo a sí mismos, qué es lo que les gusta. Entonces empiezan a pegar cositas en las paredes, uno puede ver, ¿no? Y están frágiles. Por tanto, nosotros como padres acompañantes, en esta edad tenemos que darles la seguridad, y esa seguridad se la vamos a dar a través de las historias de gente, de personas que hacen cosas, ¿sí? El mundo ahora lo vas a habitar tú, y yo te voy a contar que hay muchas personas que lo habitan, ¿sí? Y hacen muchísimas cosas, y es aquí donde viene todo lo que es los oficios, hagan todo lo que puedan con sus manos, contarles de sus propios trabajos, qué es lo que hacen en sus trabajos, qué es lo que hacía su abuelo, rescatar todo aquello a lo que se dedica la gente, porque vamos a empezar a ayudarlos a que pertenezcan a la tierra desde ellos mismos, ¿sí? Muy distinta a la experiencia que era en un primer septenio. Y es aquí donde pasa algo muy importante con respecto a la autoridad, ¿sí? En un primer septenio no había filtro para que los referentes calaran profundo, ¿cierto? Todo calaba, lo bueno y lo malo, entraba en profundidad en un niño. Ya en un segundo septenio, al existir esta vida interior, hay una especie de capita, ¿no? Yo como estoy separado del mundo, ya no me voy a comer todo, ¿sí? Hay un filtro. Entonces, le pueden gustar mucho, por ejemplo, las matemáticas, pero si el profesor al niño no le entra, no le agrada, no va a haber forma que ese contenido traspase. Y aquí viene el gran secreto, aquí está la clave de todo, a mi parecer, ¿no? Eh, Aquí el conocimiento tiene que pasar por el adulto antes de llegar al niño. Este es un proceso creativo. Si ustedes ven aquí el dibujo, está aquí el mundo, ¿no? Todos los conocimientos que tenemos aquí en el mundo, esta persona, ya sea papá, profesor, va a tomar todos estos conocimientos, los va a hacer propios. Y desde esto, pasarlo por él, necesariamente va a ser un proceso creativo, ¿ya? Porque tiene el sello de esta persona. Y ahí traspasarlo al niño. De esa forma entra. El niño logra captar aquello que pasa por ese adulto. ¿Qué qué tanto impacta en el adulto tal conocimiento que me quiere traspasar? ¿Sí? Entonces los niños observan a sus profesores totalmente vivos contándole alguna cosa o a los papás, ¿no? Eso entra al tiro, ¿sí? Porque tiene sentido, tiene paso. Ahí se hace este cuaje, ¿no? Pero todo lo que es el conocimiento muerto, por así decirlo, que podrían ser estas frases repetitivas de te dije que guardaras tu ropa, te dije que es como una especie de inercia, todo el piloto automático que vemos, ¿no? De que funciona así que uno habla, eso no entra por ningún motivo. Entonces, desde ahora en adelante la autoridad debe acreditarse por su propia cualidad.
¿ya? Ya no entra cualquier cosa, que por un lado es bueno, los niños están más protegidos, pero a la vez uno tiene que tener herramientas para ser una persona viva que quiere traspasarle al niño, ¿sí? Conocimiento muerto no entra. Y por aquí está la clave. Entonces, por eso se llama esta autoridad bien amada, porque este conocimiento está repleto de afectividad. Tú lo compartes desde adentro hacia el niño, ¿ya? Desde ahí nace el respeto y la admiración hacia ese adulto, aquel que hizo el proceso interior. Sin ese proceso, no llegamos a puerto. Nos vamos a pasar de los 10 a los 12 años. Si ustedes ven aquí, ven a unos niños que están bien puestos en sí mismos, eh, tienen unas posiciones en su cuerpo donde se sienten cómodos consigo mismos, ya llegaron al lugar que tenían que llegar. O sea, cuando están estos caballos en el Rubicón para cruzar al otro lado, que no saben lo que va a venir, aquí sí saben. Ya saben dónde están parados, saben quiénes son, entre los 10 y los 12 años, ya se mueven mucho mejor con ellos mismos, hay un mejor desplante y hay un equilibrio de las fuerzas. Y justamente en esta etapa es el desarrollo del sentir de la vida torácica, pero así en pleno, pleno, pleno. Este periodo es el pleno del segundo septenio, donde hasta incluso el tórax les crece de tamaño, ¿no? Está todo aquí sucediendo, pero es muy equilibrado este periodo. Es un periodo en que se dice que en los colegios se trabaja muy bien con los niños porque hay equilibrio en todos los aspectos y ellos empiezan a recibir todo el conocimiento y empiezan a tener como su propia moral, sus propios gustos, empiezan a tener sus criterios propios y empiezan estas fuerzas de simpatía y antipatía a actuar en el mundo, ¿sí? Ellos empiezan a opinar desde ellos mismos qué les parece tal o tal cosa, ¿no? Y de esto, en esto se la van a pasar en este periodo. Y este es un periodo, como por decir un paréntesis, que nos permite a nosotros como adultos poder traspasar tremendas cantidades de conocimiento y conducirlos, porque están aptos para ser conducidos, están en un estado pacífico ese mismo. Las hormonas no están a full, no está todo sucediendo, sino que nos permite una ventanita de hacer todo aquello para dejarlos bien preparaditos para lo que viene posteriormente, que ya es una adolescencia temprana, y posterior una adolescencia en donde ya en definitiva, en esas etapas, la voz materna, la voz paterna, ya no la escuchan como antes, biológicamente. No sé si estará la Carola, mi amiga que iba a venir por aquí, que ella es experta en este tema, no sé si se habrá metido. Ellos, en definitiva, no escuchan la voz de la madre como la escuchaban antes. Ahora la voz de sus pares se vuelve mucho más atractiva. Entonces tú escuchas a los papás que ya no me escuchan. No, por supuesto que no te escucha. Biológicamente no te escucha. Pasas a un segundo plano en la biología del niño y los pares pasan a ser el primer plano de atracción. Entonces, en este periodo de tiempo, entre los 10 y los 12 años, tenemos ahí un periodo por el cual podemos conducir, ¿sí? Darles todo tipo de conocimientos donde ellos puedan decir, esto me gusta, esto no me gusta. La moral funcionando en ellos, la moral propia. Está armándose para todo lo que viene. Desarrollo de la identidad. Nos pasamos a los 12, de los 12 a los 14 años. Esta es una etapa en donde ya desarrollé, ya más o menos sé cómo me quiero presentar al mundo, ¿sí? Ya soy mi propia creación, me hice. Y ahora, en este periodo de los 12 a los 14 años, yo me voy a mostrar, voy a salir al mundo con mi propuesta. Efectivamente, me voy a mostrar.
me voy a mostrar en todo aspecto, en todas las áreas, ¿sí? Pueden las niñas o los niños desear mostrar su cuerpo, lo que han hecho con su cuerpo, ¿no? Exponer sus músculos que han logrado. Es como, esto soy y así me presento, ¿ya? Es muy bonito este proceso, ¿no? Porque aparecen todo lo que son como estas aptitudes que fueron como consiguiendo a lo largo de su vida y las muestran, y pueden ser, salen con su skate, salen con su pelota de básquetbol al mundo, esto soy yo, y traen su cartita bajo la manga y la sacan en este momento. Esto soy, esto ofrezco, ¿no? En todas las áreas. Y ellos se ponen a prueba justamente aquí socialmente, ¿no? Tienen la tremenda necesidad de pertenecer al mundo, pero esta vez, ahora, en este proceso, es desde ellos mismos, ¿cierto? En un primer septenio pertenecían al todo, sin conciencia. Hubo todo este proceso, toda esta crisis, hasta llegar a este momento en donde ellos quieren pertenecer, deben pertenecer al mundo nuevamente desde su lugar, desde su conciencia. ¿Sí? Entonces, como lo que sucede, como resumen de este periodo de los 12 a los 14 años, eh, salgo a la conquista, ya percibí el mundo anteriormente, me percibí a mí mismo, me hice dueño de mi cuerpo, estoy apoderado, tengo habilidades con mi cuerpo, vivo desde el sur, desde el sentimiento que surge desde mi interior, conozco mi interior, ¿ya? O sea, soy y salgo al mundo y muestro lo que tengo. Y este es un camino solitario. No están los papás como estábamos antes, ¿no? Es un camino que debe ser solitario. Por supuesto que uno va apoyando y uno lo puede ir a dejar, lo puede ir a buscar, puede dar todos los cuidados necesarios, ¿no? Pero este enfrentamiento al mundo es solitario, ¿ya? Y me voy a ubicar en un lugar afín, voy a ser parte de un colectivo. Es una necesidad ser parte, ¿ok? Ser parte de un grupo afín, que tenga afinidad conmigo, ¿ya? Hasta ahí vamos y este proceso todavía tiene pendiente todo lo que es el desarrollo del pensar racional, el desarrollo del juicio, que eso vendrá a full en un tercer septenio, ¿sí? En este segundo septenio, de todas formas, salimos al mundo así como vamos. Sin embargo, todavía tenemos que desarrollar todo nuestro pensar racional propio, ¿sí? Aquí quiero ponerles yo una comparación, ¿no? Podemos fijarnos en estas tres fotitos. Sensorial en una primera instancia, el yo percibo, todo se está metamorfoseando internamente, ¿sí? Estoy haciendo propio mi cuerpo que era del pasado, sensorial. Aquí, esto yo lo he visto en carne propia, de ir con mi hijo a la playa, siendo que un niño pequeño quiere saltar, subirse a las rocas, meterse al agua. De pronto tú te encuentras con un niño entre 7, 8 años, 9 años, que se va a ir a sentar a una roca a leer, a dibujar, porque aparece este mundo interior, ¿no? El niño se encorva un poquito hacia sí mismo. Y lo sensorial ahí, si ustedes ven esta foto, está totalmente apagado. Él está ensimismado en su lectura más que en la brisa marina, ¿cierto? Entonces ahí podemos observar. Entonces, ¿qué es lo que predomina? Son las fuerzas, o sea, las fuerzas del sentir, yo siento ahora, son fuerzas del presente, ¿sí? El yo está sumergido en la vivencia anímica. Y vemos aquí en un tercer septenio, está la pertenencia, lo colectivo, ¿ya? Yo quiero ser, eso es, yo quiero salir, encontrarme con los demás. Las fuerzas de voluntad, que es algo que se empiezan a germinar desde el primer septenio, en el hacer,
es ahora cuando en un tercer septenio van a mostrar qué tanta fuerza había en este aspecto, ¿no? Cuánto el niño pueda plasmarse en un tercer septenio va a tener que ver, plasmarse en el mundo, va a tener que ver cuántas fuerzas de voluntad tenía en su interior germinadas desde el comienzo de la historia. O sea, hay totalmente una relación entre un septenio y otro, ¿no? Hay una seguidilla de lo que va sucediendo en las condiciones que se van dando. Y es ahora, cuando sale al mundo, a donde se ponen a prueba. ¿Sí? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué desarrollar los sentidos inferiores? ¿Para qué comprender a los niños poniéndonos en el lugar más adecuado? Para que la manifestación del cuerpo y del sentimiento y del pensar estén impregnados de espíritu, que haya cierta coherencia entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen, ¿sí? De eso se trata todo. Tenemos que lograr que ellos puedan salir con cuerpo, alma y mente, por decirlo de alguna manera, con todo juntito, está todo coherente, y así salgo, y salgo muy fuerte desde ahí. Por eso todo esto, ¿no? Y aquí esto, muy hermoso, se necesitan mucha salud en el cuerpo, muchas fuerzas en el alma para desarrollarse como individuo independiente y libre. Cuando sentimos confusión en procesos de crianza con respecto a los niños, cuando estamos un poco perdidos, yo les digo que recurran a esto, ¿no? Porque con esto no van a fallar, esto puede ser su brújula. Se necesita mucha salud en el cuerpo. ¿De qué nos habla eso? De alimentación. ¿Cómo podemos dar salud? Ambiente seguro, tranquilo. Todo lo que tenga que ver con la salud, salud del cuerpo. Vemos que ahora tenemos la comida muy difícil de encontrar comida sanita, ¿no? Está todo como tóxico, con plásticos, con qué sé yo, cuánta cosa. Y simplemente ya de por sí no los podemos dar la salud necesaria para el cuerpo. Tenemos que buscarnos las formas, ingeniarnos, conseguir comida lo más orgánica, sana posible, ¿no? Para darle la salud que ellos necesitan. Y cuando nos referimos y muchas fuerzas en el alma, las fuerzas en el alma van a tener que ver justamente con las ganas de vivir, ¿sí? Necesita fuerzas en el alma, necesita ganas de vivir, necesita salud y necesita ganas de vivir para desarrollarse como un individuo independiente y libre, porque los queremos libres, ¿no? Libres de nosotros para empezar, de nosotros como padres. Ajá. Que suena así como raro, pero no, hay cierto dominio que queremos ejercer sobre los niños. Tenemos que sacar la expectativa, sacarlos, liberarlos de nosotros mismos, para que hagan su destino, estar siempre acompañándolos, ¿sí? Pero libres, apoyarlos en ese camino. Y creo que hasta aquí hemos llegado. Sí, los dejo con esa imagen y abrimos conversación para quien quiera compartir, eh, pedir alguna aclaración. Vamos a sacar la pantalla. Ahí. Y abro para cualquier duda, sino también decirles que queda abierto el espacio para que puedan seguir preguntando cositas que necesitan saber del segundo septenio. Hay unas charlas del Rubicón y de los temperamentos que son, ahí yo puedo profundizar muchísimo en esos temas y hay hartas herramientas para que sepan, me las pueden pedir, están ahí.
eh, para comprender un poco más este proceso del yo encarnando, ¿no? Eso es lo que estamos realizando. Desde aquí nos estamos parando, ¿sí? Este yo que va apoderándose del cuerpo, del sentir y del pensar, para después estar en todo junto y salir al mundo desde yo mismo, plasmándome. Es muy bonito esta mirada. Hola, yo tengo una pregunta, pero mi cámara no sirve. Dale, no importa. Mi nombre es Elizabeth, muchas gracias. Estuvo muy, muy buena la charla. Mira, mi duda es, yo tengo un hijo, tengo dos hijos, una mayor de 14 y uno de 7, Ajá. y él en general, claro, como vive también con su hermana, como que siempre ha tendido a ser como más agrandado y vivir en este mundo que tratamos de cuidarlo, pero también como viviendo en familia, como siempre lo jala un poco también el mundo de su hermana. Pero lo que me pasa con él particularmente es que en general ve todo muy negativo, todo malo, todo negativo. Entonces yo no sé cómo sacarlo, me ha costado mucho sacarlo de, de esa negatividad. Mira, te voy a dar una súper clave. Probablemente tu hijito tenga esta tendencia melancólica, ¿no? Que ven lo negativo por sobre lo positivo. Eh, es en los lentes que se puso. Y algo que tú puedes hacer como mamá siempre es que tú valides su dolor, valides su negatividad. ¿Me entiendes? No, Ya, no es partir así como al tiro, oye, ¿por qué siempre estás viendo las cosas tan oscuras y la vida es tan bonita? Mira, el sol. No, no, él está percibiendo desde ahí y eso hay que respetarlo, ¿no? Y mm, le encanta escuchar las cosas, las tragedias, le gusta, o sea, se alimenta de todo eso. Entonces, primero se le valida, sí, se le cuenta, tú le puedes contar historias parecidas que a ti te han pasado desde un lugar muy negativo, eh, que se compadezca con todos aquellos que sufren, que les duele la vida, como a él, ¿no? O que ve como esto más negativo, ¿no? Tiene que sentirse que hay más, así como aquellos, y que él puede ayudar. Ahí está la clave de todo. ya, Ya, él se puede poner al servicio de aquellos, ¿no? Pero hay que acompañarlo desde ahí. No, mm. no podemos pedirle a un melancólico que sea otra cosa, que sea, Claro, mira, ¿me lo que me entiendes? acabas de decir es súper interesante porque yo generalmente lo veía como más colérico, pero claro que esto es un rasgo más de melancolía, Es que, definitivamente. claro, lo que pasa es que los temperamentos siempre hay uno detrásito del otro, hay dos funcionando. Mm, Uno predomina un poquitito, pero también a veces uno toma el protagonismo y el otro, o sea, puede haber una mezcla de colérico-melancólico, y te la encargo. O sea, sí, es es que de súper, repente es es como súper odio potente. todo. Claro, Sin embargo, yo veo que él hace, le encanta el hacer, le encanta demostrarse, pero en general antes de eso, como que lo odia, lo odia, lo odia, no lo quiere, todo feo, quiere el negro, quiere el rojo, quiere eh, la tragedia, como tú dices, justamente, justamente. sí, y ahí es como que un poquito, no es que se le baje el perfil, pero bueno, sí, a mí le cuentas, claro, cuando yo tenía 6 años me pasó algo así también, andaba odiando todo, pero de repente después ya no lo tuve más, pero te siento, me compadezco contigo, siento lo mismo que tú. Empatizo. Empatizas, claramente, Ya, empatizas con eso, ¿no? Y tampoco es con esto de cambiémoslo, saquemos ese odio al mundo, no. Eso va a estar mm, lo que tenga que estar, ¿no? Y puede ser justamente la predominancia que vaya a tener él. Sin embargo, igual puede pararse desde otros lugares, ¿sí? Y podemos llegar al bienestar y todo eso. Pero lo primero es como desde la aceptación y acompañamiento de su temperamento, entendiendo que eso es, no es otra cosa. Ahí te claro. serviría, si quieres, yo te mando la charla de los temperamentos porque hay hartas herramientas Sí, ahí. Sí, ya, de muchas gracias. acompañamiento. Ya. Muchas gracias. Súper. Te dejo mi correo en el chat. Eso. Ya, gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Se escucha?
¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Quién es? Ahí. Hola, Michelle. Ah, Michelle, ahí está. Sí, de Valdivia. Ah, un gusto. Un gusto. Oye, quería preguntarte sobre, bueno, la experiencia que vivimos con mi hijo, que tiene 9 años, em, que está en una etapa en donde no quiere salir mucho de casa, quiere estar en su casa, como que es un fin de semana soleado, que son pocos, y yo quiero darle esa experiencia, ¿no? De salgamos a ver cómo está la primavera afuera, o va a haber un evento de danza, o vamos a ver esto, y él es como que no, yo quiero estar en casa, mi casa, mi casa. Y bueno, a veces yo igual me encuentro presionándolo un poquito, es como, no, Santiago, o sea, estos días son para salir. Y sé que quieres estar en tu casa, pero tenemos que salir también. Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso, no? Sobre darles un empujón a veces cuando quieren estar... eh, Sí, mira, lo que pasa es que ahora empieza todo el proceso, desde los 9 años a la negociación. Uno va negociando con ellos, ¿sí? Eh, si uno llega como una autoridad tan firme, vas a tener mucho choque en la relación, ¿no? Entonces tienes que negociar. Eh, y por ahí, claro, puedes, por ejemplo, decirle, mira, yo tenía pensado salir viernes, sábado y domingo, y vamos a salir los 3 días, pero ok, vamos a salir solo uno. Por ahí va la pillería, o sea, quizás tú solo querías salir el sábado, pero le muestras que era mucho más, pero como tú querías, ya va a ser solo un día. Entonces, un poquito tú lo vas como dirigiendo, negociando, llegando a acuerdos para sacarlo un poquito, entendiendo que igual él también necesita estar en su piecita, ¿no? Porque acuérdate que se vuelven más pasivos, se están escuchando a sí mismos, se están armando su identidad, necesitan su habitación, es muy importante que estén en su habitación. Entonces por ahí que de pronto lo logras sacar y después lo vuelves a su lugarcito, ¿no? Negociando con él. Es un poquito así, y ¿no? ¿Mm? y esta relación con el aburrimiento que comienzan a tener, porque como que repite muy seguido que está aburrido, soy aburrido. Sí, Pareciera que lo de antes ya no es lo mismo para él y está muy exacto. aburrido siempre. Sí, sí, no les pasa nada con el aburrimiento en la medida en que no desarrollen alguna ansiedad. ¿Ya? Eso hay que tener ojo. Cuando el aburrimiento es muy persistente, tú puedes ver que empiezan con ciertas cositas a comerse las uñas porque hay un nerviosismo que no les permite estar aburridos del todo, ¿no? O sea, ahí hay que estar fijándose en eso, pero sí también es un buen momento, como yo contaba ahí, como para contarles historias, contarle de las cosas que se hacen en el mundo y probar, ¿no? Cómo te va con la greda, ofrecerle como las manos a la obra, hagamos cosas, ¿sí? Lo que él necesita ahora es como habitar el mundo desde él mismo. Por tanto, ir haciendo distintos oficios es algo que los beneficia y contarles muchas historias. Si hay algo que es muy bueno, que las sobremesas sean extendidas y se hable mucho de las cosas de la vida, de lo que hace la gente, ¿sí? eh, lo que pasa en otros países, los pescadores, o sea, de lo más rebuscado y amplio posible. Hay un mundo que funciona, que pasan muchas cosas, y eso es como lo que, con lo que uno lo puede nutrir desde ahí. Y todo ese conocimiento después tú lo puedes llevar a la acción, ¿no? Y le estuviste hablando de la cerámica que hacían en México, con todos esos preciosos flores que les dibujan, y posteriormente puede estar ahí el material a disposición, ¿no? Entonces puede hacer como todo ese camino. Pero las historias es lo que es la clave, es lo que más necesitan. Gracias. De nada. Cualquier cosa también me puedes seguir preguntando con el tiempo y vamos viendo ahí en desarrollo. Hola, Ceci. Hola, Vale. hola. quería, Cecilia, por acá Fabiola te saluda. Hola Fabiola, cuéntame. Mira, quería consultarte respecto a lo que dijiste del periodo de transición que va de los 7 a los 9 años. Ajá. Dos cosas. Una es como, de qué manera puede ser
como amable alargar un poquito este periodo de la infancia antes de llegar a los 9. Y la otra pregunta va enfocada a que nosotros tenemos justamente un niño de 7 años que este año está terminando el periodo del kinder y ya se va a incorporar a la básica el próximo año. Este cambio, ¿cómo hacerlo o enfrentarlo? Porque obviamente vienen de tener una profesora y ahora ya vienen se cambian un poquito la metodología de estar en forma más interna en clase, de cambio de quizás de maestra. ¿Cómo acompañarlos de una manera bonita quizás para este cambio que ellos están experimentando y también alargando un poquito la infancia? Mira, generalmente ellos empiezan, como te digo, como está toda esta preparación cognitiva en este paso de un septenio a otro, los niños cuentan con ciertas habilidades para ya enfrentar una básica, ¿sí? Uno dice, oye, mi hijo no se va a poder quedar sentado una hora en clase, nica, porque uno lo ha visto, pero en definitiva sí, y ya hubo un trabajo previo, el cuerpo se adelantó en desarrollo para poder enfrentar todo lo que viene, ¿no? Y, Ya. y entonces por eso tienen de aliado a estas destrezas cognitivas nuevas que llegan. Entonces, por ejemplo, mira, esto puede ser un palo de la primera etapa en donde los niños este palo lo podían ocupar como una pesca, como una espada, como una Sí, flecha, como mil cosas, ¿no? Y de pronto este palo ahora llega a la básica y este palo va a ser un lápiz, y va a ser solo un lápiz, todo se vuelve más concreto, y el pensamiento está justamente en eso y va a responder, y es todo tan, como tan nuevo y está todo tan representado, la flauta se toca así, el lápiz se hace así, y todo está clasificado, los niños quedan así como muy en una actitud bien de admiración y de entusiasmo en ese periodo. Entonces, así como a nivel de adaptación, a mi parecer, no sé ahí Tania, ¿tú qué opinas? Pero a mi parecer es fácil, ¿no? Ellos están encantados. Después de un rato, claro, empiezan como a tener un cierto cansancio de esta rutina, ¿no? Pero también están muy maravillados. Y con respecto a lo que tú me preguntabas, ¿cómo hacemos para mantener este periodo de los 7 a los 9 ujú, años? Eh, es, claro. es imaginativo, es un periodo imaginativo. Todavía tú puedes usar todo lo que son las imágenes en él, que estén vivas, ¿no? Y desde ahí él todavía puede creer que el ratoncito deja el diente. Todavía hay una posibilidad de Mm, jugar con su fantasía, ¿sí? ya. Podemos mantenerlo un poquito más en esa nebulosa, ¿no? Y tenemos la posibilidad también de seguir armándoles un poquito el escenario, que es lo que uno hace en los primeros años. Uno arma todo. Aquí está la mesita, aquí está el pancito, aquí está la cosita, aquí están tus juguetes, y el niño lo capta y lo toma, ¿cierto? Ahora todavía tenemos la posibilidad un poquito más de eso, pero va a llegar un punto cercano a los 9 que el niño ya en definitiva tú le vas a decir, amor, hagamos galletitas y ya no le hace, no le da gusto y es así, pero de pronto te aparece otro niño y es un duelo también como papás porque se te acaba el niño. Entonces tienes esa como ventanita, ¿no? Entendiendo que prontamente va a pasar a otra parte, porque así como le cuesta a los niños, el periodo que viene posterior, a los padres les cuesta mucho también soltarlos, ¿no? Se te acaba el hijito y cuesta. Entonces ahí hay que tener ojo, un proceso que uno también va haciendo junto con ellos. Listo. Muchas gracias, me queda muy clarito. Ay, qué bueno. Tania, Sí, yo quería sumar a a lo que dijiste, le quería eso. comentar a Fabiola que de alguna manera también el niño que está en kinder y que va a pasar a primero tiene un anhelo de ser el Sí, niño sí. grande, de aprender Ah, las letras. Entonces, claro, hay un primer momento donde él sigue en esta apertura que hablaba la Ceci, de recibir todo lo que venga. Después viene un proceso que es como, oh, ya se empiezan a cansar, pero luego lo toman solo. O sea, yo me acuerdo de mi hijo, cuando tú con el tejido, le costó, pero hasta que logró entrar y se enamoró del tejido. Entonces yo creo que el cambio en ellos todavía está
y cómo perpetuar esa infancia. Bueno, también en el primer año siguen los cuentos de hadas, y eso los ayuda muchísimo a todavía ir alargando ese periodo de la fantasía. Y Ya, yo gracias, sé si Tania. lo que te quería preguntar era, claro, en el primer septenio tenemos un niño abierto y que te hable, que te cuente, y bla, 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 que a veces no tenéis cómo pararlo. Y ya cuando empiezan, me hizo mucho sentido Está esta cuevita cóncavo, hacia ¿no? ellos, Ujú. como, oye, ¿cómo te fue? Mm. Y lo más lindo del día, no sé, lo peor, ¿cachai? Como, Claro. ¿cómo? Porque después ya en la adolescencia siento que si no lograste seguir cultivando esta conversación, en la adolescencia se te pueden disparar y no encuentras punto de encuentro, no sé. Entonces, Sí, ¿cómo claro. acompañarlos en claro, se van para adentro, pero me hizo mucho sentido cuando dijiste la instancia de la sobremesa. El Creo auto, que el auto, por sí, ejemplo, algo muy bueno es que uno los va a buscar al colegio, por ejemplo, intentar observarlos en sus situaciones sociales, algo que después tú le puedas comentar en el auto. Te vi hoy día, le recogiste los lápices a tu compañera, qué lindo, qué hermoso. Como no perder la oportunidad de hacer gestos de admiración por sus actos, ¿no? Y eso es solo con la observación que uno pueda tener sin que ellos lo noten, porque ahí no la pueden creer, no la pueden creer. ¿Por qué me estás mirando? O sea, ¿cómo, por qué sabes lo que voy haciendo? Eso les encanta, ¿no? Como adelantarse en todo lo que ellos vayan haciendo y demostrarle detalladamente, porque ahora todo es mucho más detallado, ¿no? Entonces el dibujo que hiciste la semana pasada, eh, como que el pelo se lo hiciste de tal manera, ahora veo que lo hiciste de otra, es como que agarraste una técnica y así como tomando las cosas que ellos van haciendo, uno puede ir desde ahí escarbando y sacándole a él mismo, ¿no? Preguntas como tú me decías, ¿cómo te fue? Eh, ya empieza a ser un contenido muerto para él, ¿no? No está vivificado. Y otra forma también de vivificarlo es desde que tu experiencia, entonces, oye, no sabes lo que me pasó hoy día, llegué, fui a trabajar atroz, de pronto la micro y le cuentas, ¿no? Se quedó un pana y yo, y por ahí lo atajas y de ahí viene. ¿Y a ti cómo te fue? ¿No? Pero parte un poco como de tu experiencia, de tu relato, de cuánto estés de vivo hacia él, ¿no? claro, Y por es el ahí estar le sacas absolutamente presente desde otro, no como en el primer septenio, pero desde también otro lugar, desde otro lugar. exactamente, un lugar vivo. Sí, eso es Gracias. lo que nos exige. Sí. Y es difícil porque estamos muy desconectados de la vida, ¿no? Entre los trabajos, las pantallas, los periodos de atención plena son muy cortitos, ¿no? Se han ido acortando mucho, mucho. De hecho, se pone como así como gran propósito 20 minutos diarios que tú puedas conectar realmente como con tu hijo. 20 minutos que tú decís no es nada, ya, pero 20 minutos que estés en presencia con él, que no esté Realmente. no esté el teléfono, hagamos algo y hagamos algo que nos guste a los dos, porque eso es lo otro, tampoco hay que hacer todo lo que el niño quiera porque es una lata para uno también. Y cuando tú estás haciendo algo con lata, finalmente tú ahí no estás, y estás no estás vivo, ¿no? Si a tu hijo le gusta jugar con los muñequitos, está ahí como Gil jugando al muñequito, en verdad no tiene sentido para ti. Lo que hay que traspasarles es esta experiencia viva. Entonces, ¿cómo buscar alguna actividad en donde tú puedas conectar con tu hijo que les guste a los dos? Es tan importante que tú estés disfrutando con él. Vamos a caminar porque te gusta caminar, ¿no? Qué sé yo, como buscar una instancia, no siempre como ya, me voy a dedicar a ti estos 20 minutos a hacer lo que tú quieres. No, él lo que quiere es verte viva al lado. Entonces, eso es sumamente importante para este Claro, septenio. porque de alguna manera también está haciendo ejemplo de Ujú. ser feliz, de ser presente, de... O sea, de ahí él te admira. Y Claro, ahí te vuelves fundante, porque eso es lo que pasa ahora. Los profesores, los papás, pasan a fundar a este ser que se está ahí armando, ¿no?
y empiezan los recuerdos full, entonces nunca más olvidan a tal profesora que era de tal manera, que los marca para la vida, aquel que está vivo, ¿no? Es muy bonito, pero es complejo, si no, no es tan fácil, no es algo que se dé, eh, es algo que en un principio, si no está, hay que intencionarlo, ¿no? Yo estoy cada día más partícipe a que tengamos como papás que programar un poco esto de la crianza, ya no es tan así como vamos como sea, ¿no? Sino que me programo y entonces estos 20 minutos voy a hacer tal, voy a buscar, me voy a recordar en un papel que tengo que decirle las cosas, cómo ha ido avanzando, sus logros. Y yo me programo, ¿cachai? Porque estamos tan así como en la vida misma, el ajetreo, se nos pasan muchísimas cosas. Así que ese es un taller, una charla que yo voy a hacer prontamente, armando una programación para criar, para tomar en cuenta tantos aspectos. Esto otro, por ejemplo, de adelantarse un poco a ellos de forma sorpresiva, inesperada, y darles un abrazo y hacer algo que no estaba dentro como de su vida cotidiana, ¿no? Te adelantas y haces un gesto que lo deja como conmocionado. Ahí lo tomaste, ahí conectaste, ¿no? Lo sorprendiste, no lo esperaba. Está en su pieza, sale de su pieza y lo asustaste, ¿no? Estar así como vivo, como despierto. Está en el baño y ¡ah! Le abrís la cortina, todo esto más como juguetón, más vivo. Sorprenderlos, ¿sí? Porque también están invadidos del sentir, están muy en la emocionalidad. Hay que traerlos a la vida, sacarlos de ahí. Es Ceci, ¿y bonito. en ¿Mm? este septenio, el ritmo sigue siendo un alimento para ellos o ya no? Absolutamente. O sea, el ritmo del orden, dices tú, Sí, claramente. de la Sí, alimentación, del sí, por dormir, de... supuesto, de eso, sí, absolutamente. Ahora sí tú puedes negociar, ¿cachai? Conviene tener ahí como un calendario, ¿no? Lunes, martes, todos los días, a las 7 baño, lunes, miércoles, viernes. Está todo muy claro, ¿no? Ahí Y se el fin de ahorran, semana nos podemos dar licencias, que son como claro, esas desde lo vivo. y por ejemplo, mira, el viernes ahora dice que te toca baño, pero ¿sabes qué? Te invito a tomar un helado, vamos. Y uno va haciendo ajustes con él, ¿sí? Dentro Perfecto. de la estructura que ya está, pero clarísima, ¿no? Está ahí, pero tal cual. Esto de tener un calendario con las cosas ahí bien armadas ayuda mucho para la atención, porque es como, ya, pues mamá, quiero esto, quiero esto. Entonces, a ver, vamos a ver. Ah, pero ahí dice que te toca baño o que te toca hacer las tareas. Y ahí lo dice, no soy yo, ¿no? Eso está ahí, no sé por qué está ahí, pero está ahí. Y le vamos a hacer caso. Le vamos a hacer caso, ahí está. Entonces, uno tira la pelota como para el lado y la puedes tirar ahí al calendario, ¿no? Te ahorras harto, ¿no? Como es esto, ya, pues cambiemos, hagamos. Entonces sí, se tiene que mantener la estructura absolutamente, pero negociar, es muy importante negociar. Si uno intenta mantener esto tan estricto, Tan rígido. tan rígido, se deteriora la relación, absolutamente. Entonces hay que dar espacios para que se haga lo que ellos quieren. Gracias. Y a mis queridos, parece que ya estamos, ¿no? De preguntas. Parece que sí. Los libero para que vayan a hacer las cositas nocturnas. Yo aquí voy a dejar bajando la charla para que la tengan disponible y les puedo mandar también como el power para tener ahí la información y el espacio abierto para que me pregunten todo lo que quieran, a ver si los puedo ayudar. La Ivy dice que corto, sí, se hizo muy corto, la verdad. Fue como traté de hacer lo más concreta posible con el contenido. Cada uno de estos contenidos se puede profundizar mucho, ¿no? Pero al ser un barrido por las edades, revisamos como los grandes acontecimientos de estos momentos. Pero cada una de esas cositas podemos ir, o sea, de hecho está ahí disponible para ir profundizando de todo lo que sucede. Ya, un abracito a todos.
Gracias por confiar en mí y estos conocimientos que son para justamente ayudar a que las relaciones sean más sanitas y que predomine el bienestar en las casas principalmente, que un 72% de los hogares el clima es amenazante para los niños. Es un tremendo porcentaje, 72%. O sea, algo sucede ahí, que la tensión nos atrapa, el estrés, la vida, y eso es muy perjudicial para el desarrollo de los niños con respecto a todo esto que estamos hablando, ¿no? Desarrollo sano, a tener salud y fuerzas en el alma. Entonces, por ahí va la cosa. Ya, mis queridos, un abracito grande, muchas Muchas gracias. gracias, Cecilia. Hasta luego, Estamos gracias. hablando, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.